Get it up, get it up, get it up, get it up. You know. Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise. Es decir, suba despacito por la rampa, se coloque en este trocito que hay aquí, que mide aproximadamente 5 dedos de ancho. Cuando esté ahí controlado y sepa cuánto necesita, puede subir. Entonces, Benito se coloca, controla ante los equilibrios necesarios y arriba directamente Benito Ross. ¿Un aplauso o qué? ¡Venga! Que si no os enfriáis, os quedáis helados. A ver, Benito. ¿Cómo hacemos? ¿Empezamos a hacer zonas o vamos a empezar a hacer zonas y luego hacemos otras cosillas? Vamos a ir dejando que Benito coja un poco de aire, respire, porque aquí no hay motor, no hay ayudas, no hay amortiguación, es solo a base de alubias. A ver, os voy a contar una cosilla. Cuando vas a una competición, os he dicho, a ti te dicen, te marcan por dónde tienen que ir. Eso significa que a ti te dicen, señor, usted tiene 2 minutos, que es lo que tienes para hacer una zona, tienes 2 minutos para terminar esta zona. Tienes que sacar un 0. A diferencia del cole, lo mejor que te puede pasar es sacar un 0. ¿Cómo no se saca un 0? Si tú pones un pie en el suelo, es un 1. Si pones 2, así, hasta que pones 5 veces. Una vez que has puesto 5 veces, te dicen, usted ya no puede seguir por aquí porque está eliminado de esta zona. Entonces, lo que hay que hacer es ir por todos los obstáculos sin poner el pie en el suelo. Solo podemos tocar con las ruedas. Así que, Benito, ¿estás preparado para hacer tu zona completa? Todos los obstáculos. Preparado. Vamos. Recordaos que tiene 2 minutos y tiene que ir por el sitio que te marcan. Tampoco le vamos a dejar que toque el suelo. A ver, punto problemático. Un equilibrio, caer desde un sitio muy alto a un sitio muy pequeñito. Fijaos qué importante es el freno trasero. Si te falla el freno trasero, de culo. Otra parte muy importante, coger un pelín de carrerilla por una zona muy estrecha para poder llegar al siguiente obstáculo. Ojito, Benito, no lo ha visto claro porque tiene que ponerse justo, enfilar justo, coger carrerilla suficiente para llegar al siguiente obstáculo. Espera, yo lo pongo. Oh, Benito. Esto es muy mal, ¿sabéis? En una competición, si te pasa esto y pones un pie en el suelo, ya tienes un 1. Con lo cual, los de que vienen detrás empiezan a echarte mano. A ver, concentración para por aquí, coger la carrerilla exacta. Bueno, el equilibrio, se nos está poniendo tonto. A ver, vamos. Concentración. Preparado. Así sí, así sí. Vamos por el equilibrio. Ojo, miramos cómo pone la rueda. Miraos cómo apura al pilito. Cómo utiliza. Fijaos ahora. ¿Se mueve mucho? Fijaos cómo ahora tiene que volar de un cubo a otro. Sujeto atrás cuando se mueve. Fijaos que hay que concentrarse, muy bien concentrado para controlar la distancia. Fijaos cómo apura al filo. Y ¡wow! Ha llegado perfectamente controlando la esquinita. Que esto es cuestión de esquina a esquina, señores. Bien, sí señor. Hemos tenido aquí un pequeño percance, un 1. Bueno, un 1 se lo podemos perdonar. Bueno, hemos hecho todos los obstáculos, teniendo ahí un pequeño problemilla.
Vamos a hacer lo mismo, pero al revés. ¿Estás preparado? O sea, es decir, las cosas que antes han sido más fáciles, ahora serán más difíciles. Solo vamos a cambiar una cosa. Vamos a cambiar una cosa, que va a ser que de ese cubo blanco al negro, en vez de pasar volando, vamos a pasar tocando el suelo un segundo. Es decir, le vamos a dejar a Benito que toque el suelo un segundo. Quiere decir que él tiene que controlar exactamente en qué punto cae para ni quedarse muy cerca y chocarse contra el obstáculo, ni muy lejos y no llegar. O sea, tiene que caer en el punto exacto para caer y subir. Un segundo tiene para pensar y poder cambiar de cubo. A ver. Bueno, a ver, venga, va, que empezamos. Venga, Benito. Arriba. Comienzan nuestros 2 minutos en la competición. Control de dónde ponemos la rueda para... Sí, señor, en el punto exacto para caer y volver a subir. Fijaos cómo va por todos los obstáculos. Volvemos al equilibrio. Despacito. Controlando la esquina, ya sabéis que es un punto ahí problemático, un punto negro, las esquinitas. Hay que volverse a posicionar. Ahí lo tienes, Benito. Sí, hasta arriba. Vamos ahora. Venga, que ya casi lo tienes. Vamos. Te faltan solo un par de esfuerzos para llegar. Vale, ahora solo falta llegar a abajo. Tranquilamente, sí, señor. Benito Ros que consigue su zona hacia el otro lado. Bueno, a ver, yo creo, Benito, que ya está bien de que te salga todo la mar de bien, ¿no? Yo creo que vale. Vamos a fastidiarle un poquillo a ver si hay algo que le salga mal y así, bueno, no va a ser todo perfecto. Vamos a hacer una partición, digámoslo así. Por aquí, por la espinilla más o menos. Cuando te das un golpe en la espinilla, pues eso. Desde la espinilla, que es hasta esto, que debe de medir aproximadamente unos 2 metros y algo. Porque yo mido 1,80 y mirad lo que me sobra. Así que, de esta mini rampa a este super cubo, va a ser como que no, ¿no? A ver, ¿qué decís? ¿Sí o no? No les veo nada convencidos, igual que a ti, Benito. No te veo nada convencido, y a ellos tampoco. A ver, ¿sí o no? Total, ya que está aquí, que lo intente, no más. Total, puestos a pedir que lo intente. A ver. ¿Preparados? Fijaos el vuelo que se tiene que pegar, ¿eh? Yo por si acaso, me voy a apartar. Voy a pisarle aquí un poquillo para que, si llega hasta allí, no se le haga así la rampa. No le vamos a fastidiar tanto, ¿no? A ver, preparados. Listos. Y... ¡yeah! Hasta arriba. La gran volada de Benito Ros. Aplausos, eso se merece un gran aplauso. Fijaos qué grande que es esto y qué alto. Bueno, a ver, voy a necesitar... Oh, ¿qué ruido es esto? En este frontón. A ver, voy a necesitar un par de voluntarios. ¿Quién se ha portado bien? ¿Quién se ha portado mal? A ver, esta chica. Ahora un chico. Venga, el de naranja, ven, naranjas. Que estás ahí en medio. Vamos a hacer salto de altura. ¿Sabéis lo que es salto de altura? Cuando veis las Olimpiadas y todas esas cosas, hacen salto de altura, agarran, saltan e intentan no tirarla, ¿no? Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero, claro, con bici, por supuesto. Aquí todo con bici, señores. No sabemos hacer... No. 1, 2, 3, 4... Ah, sí, perdón, que he metido la pata. Es que de lejos, ¿vale? Vosotros tenéis que subir. A ver, vamos a empezar a hacer salto de altura. Del otro lado, que si no es trampa y se cae todo el chiringuito. A ver, empezamos a saltar... Así. Empezamos a saltar poquito a poco.
Sí, eso es muy bajito. De momento para Benito. ¿Cuánto subimos, Benito? 2. 2. 1 y 2. ¿Vale? Muy bien, Elene. 2. Esto es saltar de forma lateral. Esto significa que Benito se pone al lado del listón y va pasando su bici, su cuerpo y todos sus artes. Subimos. 3. Venga, 3. 1, 2 y 3. Perfecto. Poquito a poco va aumentando la dificultad, evidentemente. Y poquito a poco a Benito le va sobrando más la bici, el culete, la rueda. Le va sobrando todo porque todo puede tocar el listón. ¿Cuánto subimos? 2. Venga, va, 2. 2. Subimos 2. Fijaos que os he dicho antes que esta bici es peculiar porque, por ejemplo, no tiene sillín, que es lo más llamativo, ¿no? Fijaos ahora el sillín, lo que le molestaría a Benito. Y Benito, despacito. Esto empieza a ponerse chunky. ¿Cuántos? 2. Venga, 2. Fijaos ahora mismo, Benito ya tiene una altura considerable. Entonces, ahora mismo si su bici tuviese sillín, cuando él se hace pequeño con la bici, cuando él se pliega con la bici, el sillín le pegaría en el culo y le molestaría. Entonces es uno de los motivos por los que esta bici no tiene sillín, que molesta. ¡Sí, señor! Venga, Benito, que empieza a ponerse la cosa. 1. Vamos. A ver, aquí ya estamos hablando de... ¿Tú cuánto mides? Ibai, idea, ¿no? No te has medido nunca. Vale. 1,23 m. ¿Que será próximo? Todavía no. Todavía le falta poco, pero casi podría saltar a Ibai. A ver, fijaos cómo Benito se hace pequeño, se pone cerca del listón, cómo tiene que controlar que ninguna parte de la bici, manillar, pedales, ruedas, toque el listón y por su cuerpo tampoco. ¡Uy! Ya pasa cerca. Ya está la cosa poniéndose calentita. A ver, uno más. A ver, Ibai, ya casi te tengo, ¿eh? Ya enseguida quitamos el listón y te ponemos a ti. 1,28. 1,28 m. Fijaos muy bien cómo Benito se va haciendo pequeño, cómo se pone la bici como a un lado de su cuerpo y deja su cuerpo a la misma altura, casi el culete, que el neumático trasero. Lo que pasa es que es muy rápido y hay que estar muy atento para fijarse, pero fijaos cómo pone la bici a la altura de su cadera y ya está pasando muy cerca, Benito. Último que tenemos aquí. A ver, ¿sube? Vamos, ¿te da miedo? El último, ya no tenemos más. Este Benito se nos sale. Mira, a ver, 1 metro, ¿cuánto? 33. Ahora sí que ya te hemos pasado a ti, ¿eh? O sea que te podías poner tú aquí y Benito, darle 1,33 m. Aquí ya la cosa ya se ha puesto seria. Aquí ya es probable que Benito lo salte o que no lo salte. Fijaos a qué altura queda. Fijaos que su bici y él pesan, abultan, tienen muchos codos, rodillas, todo para poder darle un toquecito de nada a la barra y que se caiga. Así que Benito, ojo, concéntrate. ¡Oh! ¿Habéis visto cómo es muy fácil pegarle? Pues esta vez un poco con el pie me parece que le ha pegado. A ver, Elene, que no te pago, ¿eh? Ayúdame. ¿Y tú? Nada, estos mocetes, nada. De currar, nada. A ver, 1,33 m. Si estuviésemos en uno de los récords Guinness de estos que tiene Benito, tendríamos 3 oportunidades. Como no estamos, te las vamos a dar de todas formas. Pero si estuviésemos en los récords Guinness, tendría solamente 3 oportunidades. Si a la tercera oportunidad no lo hubiese saltado, se tiene que quedar con la altura anterior. Entonces, Benito, segundo intento. Mucha concentración. Muy importante estar concentrado. Fijaos que Benito visualiza la barra, se concentra, piensa
Y ese ánimo por ahí. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo hay que estar muy, muy concentrado? A ver, Benito, te lo ponemos... Te volvemos a apretar un poquito ahí las tuercas. No lo veo muy convencido, tú tampoco, ¿verdad? A ver, vamos a intentar hacer lo más de lo más. Ya no tenemos más. Entonces, ven Ibai, ahora sí que necesito que me ayudes. Eso tiene que estar ahí. No lo toques, no se cae. No hace nada de viento. Que se rula. Estamos aquí haciendo la chapucilla del día, que es poner encima del poste el palito ahí sin sujeción de esta ni nada ahí. Fijaos aquí si es fácil tirarlo, porque con que se rule 1 milímetro va al suelo. Entonces hemos pasado de 1,33 m a 1,36 m. Es decir, 3 centímetros, cuando hay muy poco espacio, pues no supone mucho. Pero cuando ya te cuesta la vida subir a un nada, cuando te suben 3 centímetros, parece que es una tontería, pero de tontería nada de nada. Entonces, normalmente se sube de centímetro en centímetro cuando ya llegas al punto clave, pero como aquí no tenemos de centímetro en centímetro, pues lo hacemos a las bravas y ya está. Así que venga, vamos a ello, Benito. Respira, concéntrate. A ver, a ver, a ver. ¡No! No se lo cree casi ni él, que lo haya pasado así con tanta facilidad. Sí, señor, un aplauso que casi esperado uno de sus récords. Teníamos que haber tenido un juez aquí para haberlo corroborado. Bueno, chicos, ya estamos. A ver, cada uno a su sitio. Luego hablamos del sueldo y eso, ¿vale? A ver, vámonos hacia allá. Vamos a cambiar. Se cae y se rula y se patina, se puede ir lejos. Así que, mis mocetes, cada uno con su padre y con su madre, con su papá y su mamá, ¿vale? El que se quiera cruzar, que se cruce ahora. Te quito el otro altavoz, Benito. Echo el altavoz un poco para atrás. En recto. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí sentado. Sacó. A ver, primero calentar, os he dicho, ¿eh? Calentar neumáticos, controlar qué tal te agarra o no te agarra el terreno. Controlar un poquito solo. Ver qué tal. A ver, chicos. Que me mosqueo, ¿eh? Que se empieza a... Así que, por favor, os lo digo en serio, que nadie se cruce. Que por favor, os lo he dicho antes, pero por favor que nadie se cruce. O sea, me da igual que sea pequeño o mayor. Si no se cruza alguien, se puede haber un accidente y guardamos la moto y dejamos la moto. Así que por favor, es muy en serio, no es ninguna chorrada. Nadie quiere que le pase nada a nadie, ¿vale? Así que venga, vamos a ello.
controlando. A ver. A ver, a ver, a ver. Sin una mano, con una mano al aire. A ver, esas manos, esos pies, que nos sobran las manos y los pies. Chispas ahí, oigan, os deja sin broncón, Benito. No hace muchas chispas en este asfalto, pero... A ver. De pie y con una mano. Benito va a intentar no bajar ni girar. Vamos, sí señor, Benito, al otro lado. Vamos a ver si ahora puedo hacernos aquí un pollín para que todos le veáis la mar de bien, dando vueltas con un pie adelante y otro atrás. A ver, Benito. Aquí, a ver si tenemos espacio. Dale espacio, Chunti. Dale espacio pequeño. Venga, va, Benito, inténtalo. Tenemos poco espacio, pero va a intentar coger la circunferencia mayor que pueda. Sí, señor. En un espacio pequeñito. Bueno, vale, venga, vamos, Benito. En un espacio pequeñito, bastante. Frenada, invertida, controlada completamente. Sí, señor. Y es sin pie hoy. Y utilizar los pies. Sí, señor. ¿Alguien ha hecho surfing en este pueblo alguna vez? ¿Este pueblo tiene playa o no tiene playa? Bueno, a ver, descansa un poco, respira un poco. Bueno. Buena, Benito. Muy bien, ahora tengo una preguntita que haceros. A los más pequeños se sientan en el manillar. En la silla de bebé. A ver. Uno se sienta en el manillar. Y entonces... se va por el pueblo de paseo. Sí, señor. Vamos. Se sienta uno en el manillar y se va de paseo por el pueblo. Sí, señor. Frenada invertida sentado en el manillar. Buena. Sí, señor. Ha cogido un atajo, ¿eh? A ver, Benito. A ver. ¡Hombre, pero Benito, después de todo lo que haces y vas y se le escapa la moto ahora, a estas alturas se le escapa la moto. ¿Pero qué van a pensar?
cuente un poquito. A ver, necesito uno que no puede ser muy grande, otro que tiene que tener pantalón largo y otro que tiene que tener zapatillas. Está complicado, ¿no? Es que es peligroso. A ver. ¿Tú tienes pantalón largo y zapatillas? ¿Tú? ¿No quieres? ¿Quieres o no? ¿No quieres? Sí, ven. Ven conmigo, ven. ¿Cómo te llamas? ¿Suay? Ah, Suay. Qué difícil esto para mí, que soy del sur. A ver, Suay. Dilo tú. Dilo. Suay. Vale, ya lo sabéis. A mí esto no me sale. Bueno, a ver. ¿Tú sabes a qué has venido, compañero? ¿Estás seguro? Bueno. A ver. Vamos a... Te tienes que poner el casco y hacerle mucho caso a Benito. Si en algún momento no quieres, le dices a Benito y Benito para, ¿vale? Vas a montar en moto un poquito. ¿Quieres? Vale. No había quedado claro lo que venía todavía, ¿eh? ¿A qué salido? Pregunta. A ver, a la moto. Tienes que hacerle caso a Benito en todo momento, ¿eh? No sé, yo sí lo veo muy convencido. Tengo mis dudas de que el mocete vaya a aprender. Esto es un cursillo, os cuento cómo va esto, ¿no? Esto es un cursillo muy acelerado de montar en bici. Que diga, uy, me lío, en moto. Entonces, tú aprendes a montar en moto en aproximadamente 2 minutos. Pero claro, no aprendes a montar en moto así recto, en línea recta, tranquilamente. No. Aprendes a montar en moto a estilo Benito Ross. Es decir, así un poco para arriba, para abajo, para allá, para acá, para acá, para allá. Entonces, vamos a ver qué tal se le da aquí al amigo. Tienes que hacerle caso a Benito siempre. A ver, Benito, cuidado. Vamos a empezar poquito a poco, tranquilos, tranquilos. Va a empezar muy despacito. ¡Bien! ¡Vamos, mía! ¡Qué bien! De repente ya lleva la moto él solo. A empezar ya lleva la moto él solo. No riáis, José, no riáis, que yo lo vamos a hacer muy mala, ojo. No te rías de nadie, que luego... Bueno, que le está llamando la novia y se tiene que bajar. Le está llamando la novia y se tiene que ir porque es una llamada muy urgente. Es que una experiencia en una llamada así, bueno, abortamos misión. Ven, anda, ven. ¿Tú te llamas? Ander, coñe, Ander sí lo sé decir, la mar de bien. A ver, Ander. ¿A ti te llama la novia de vez en cuando o estás esperando que te llame hoy o tú no estás esperando que te llame la novia? Que nunca se sabe a cuándo te puede llamar, ¿eh? Y cuando te llame no puedes decir que no, porque si no igual no te vuelve a llamar. Las cosas aquí están muy chungas con las novias. A ver, Ander. Ander, a ti que no te llame la novia. Vamos a ver, Ander, ¿qué tal? A ver, Ander, que yo he visto por aquí a mucha gente reírse. Y a mí no me gustan los que se ríen, ¿eh? Que luego... A ver, Ander, ¿qué tal? A ver, Ander se ríe. Bien, Ander. Buena. Lo has pillado rápido, Ander.
Benito te da ahí unos trucos. Trucos rápidos de Benito Ross. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver que le vea la cara a Ander. Se ha cambiado una sonrisa. Buena, Ander, qué bien. Controla la moto aquí el chaval. ¡Oigo! Ander se sigue riendo, pero la sonrisa le ha cambiado un poco, un pelín. Una expresión diferente en los ojos. A ver. Ahí van viendo caballitos enteros. Ander. Fijaos en sus ojos, No tiene la misma mirada que antes. A ver. Caballito entero. Controlando. Ander. Vamos, que ya casi lo tienes. Te van a dar el diploma de conducción temeraria de Benito Ross. ¡Pero un aplauso para Ander! ¡Ha conseguido su diploma! ¡Ha conseguido su diploma Ander de conducción temeraria! Mañana lo he visto el pueblo aquí como un loco. ¡Se finí Ander! ¡Un aplauso para Ander! Ven Ander, ven. Mi casco, ven, que te hago una preguntita. A ver, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Has tenido un pelín de miedo en algún momento? No. Los ojos así un poco achinadillos han sido por el aire, no los mosquitos. ¿Y lo volverías a hacer otro día? Sí, vale. Ya te llamaremos. Bueno, muchas gracias, Ander. A ver. De mostaza, tú. A ver. Quiero una chica. ¿Tú te has reído antes? ¿Tú sabes lo que es la venganza? Sí, vale. A ver, venid. Ahora os tenéis que tumbar aquí a tomar el sol de pleno julio casi que tenemos aquí en este pueblo. A ver. ¿Por dónde, Benito? Por aquí, ¿no? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Aquí no. A ver, ¿dónde? Para que la venganza sea de las buenas. Tumbado en el suelo, boca arriba, al revés. Mirando aquí al público para sonreírles. Cuando estés a punto de morir, les puedes sonreír. Es mentira. A ver, ¿un poco de miedo o qué? Eso es que sí, creo. A ver, vamos a empezar a hacer una cosa que se llama experimentos con la raza humana. Así, con las manos pegadicas, todo así muy juntico. No os mováis, pase lo que pase, por favor, ¿eh? Aquí, el de las venganzas, pase lo que pase, que no se mueva. Veas lo que veas. Y tú también, ¿ok? Vale. ¿Estamos todos preparados para la super venganza? ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Ay, la venganza! ¡Uy! No te rías del vecino bajo, que el tuyo viene de camino. A ver, esa tripa. A ver qué tiene este humo. Mira que tiene un moquillo ahí. ¡Oh! ¡Qué cochinos que salir con un moquillo! ¡Qué barraca el tío! A ver, ven conmigo, ven. Que ahora me voy a reír yo. Ven. No. Ahí, así, todo tú. ¡Bien! ¡Qué contento! Tú ven, siéntate aquí un poco conmigo. Mira quién se va a reír ahora. Yo, ya te digo yo lo que te vas a reír. Ya te lo digo. ¡Ay! ¡Qué poco te ríes, eh!
poquito. ¡Ay! ¡Ay! Lo que han dicho bien. No se ha vengado mucho, ¿no? Se ha cortado bien. Regulín. Hala, quédate ahí, no te muevas, que te vas a quedar ahí. No, pero cierra las como antes. Cierra las piernas, cierra los brazos, cierra todo. A ver, tú con Lauden. Necesito 4 voluntarios más. A ver. Tú como antes. Tú. Vosotras. Las vosotras dos. Si no empujes y vente con ella. Vente. A ver. Tú, venga. Tú, venga. Quiero. 4. Tranquilos. ¡Oh! ¡Qué salvaje te estás poniendo! ¿Qué es esto? A ver. Tengo que vigilar para después, ¿eh? Que después igual, si Benito no estos, pues necesitaré más. A ver, también me valen mayores, pequeños, de la tercera edad, de la cuarta, de la segunda, bueno, que me vale todo el mundo, vamos, ahora no tengo, me da igual que lleven zapatillas, que no lleven, ahora no tengo problemas. Alguno del balcón, me valen, también me valen los del balcón. Los del balcón sois vosotros, o sea, no vienes para otro lado que sois vosotros. A ver, tengo que visualizar aquí a mis víctimas. Ahora lo necesito un poco más mayores, fíjate tú. Un poco para adentro, así. Vale. A ver, Benito se va, coge carrerilla. Se va para allá y coge carrerilla, pero esto es lo del pasillo, por si no frena mucho, no vaya a ser que se ventile a alguien. Que bueno, de momento, como no hay mucha gente, no creo que se ventile a nadie. Pero a ver, ¿será capaz? Sí, parece que sí, es capaz de saltar a 6. A ver, quiero 4 más. Venga, tú. Esto va a ser de las mujeres al poder. Venga. Tú, venga. El de Terpa que mira para otro lado. Tú. Sí, tú que estás mirando así como si viniese el avión por la otra punta. A ver, más por aquí. Quiero mayores. ¿Vais a bajar alguno o qué? Venga, a bajar, va. Si todos señaláis así, pero ninguno baja. Cojonudo. Un poco más mayores. ¿Cuántos tienes? A ver. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10. Venga, va. 10. El del salvaje oeste. El que gritaba. Ese, venga, que venga. Si sois todos los del salvaje oeste. A ver, el de rojo y el de gris. Venga. Sí, miremos así. Sí. Saco 2 más. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12, venga, 12. ¡Uy! ¿Dónde te pones? A ver. Ahora me voy a ir para aquel bando, ¿eh? A ver. Tenemos, si no me equivoco, a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12. A ver, no os enredéis. Los del salvaje oeste. Que no se enreden, por favor. 12, tengo 12. Antes teníamos, ¿cuántos? ¿6? ¿8? Ya no me acuerdo. Ay, va Dios. Bueno, Benito, ¿tú crees que podrás? Inténtalo a ver si cuela o no cuela. Si viene desde allí y coge carrilla desde allí, este no tiene problema, esta no tiene problema. Los problemas empiezan por aquí. Por el oeste, exacto. Los problemas empiezan siempre en el oeste. A ver, Benito, preparados. ¡Listos! ¡Ahí podrá o no podrá, salvaje! El salvaje oeste. No mováis. ¡Ay, estos niños que desobedientes! A ver, ya veo que sí. Así que por lo menos 4 más, Benito. Hay 2, 4, 6, 8, 10. 4, 2, 12. Venga, 4. Ah, he dicho que me iba a ir para aquel lado. Espera que se me ha cogido la...
que la edad ya no... No, pero quiero mayores, mayores. Estos dos me valen. Mira los dos. Los dos. A ver, por aquí. Que estáis todos aquí muy callados. Alguien por allí. Los escondidos detrás, los de la cárcel, no. No, vale. Por aquí, por aquí. Ay, mira esto. A ver. Dios, venga, vente, majo. Venga, vamos. A ver. Más mayores por aquí. ¿O te sobra? Ya está, vale. Estamos. A ver. Cada uno que haga lo que quiera. Si tripa. Tenemos 16 cablillos que van a morir bajo las ruedas. Mira, salvaje este, piensa una cosa, el punto positivo a las cosas. A ver, 16. Benito se va para allá. Ahora dejadme un poco pasillo. Bajas. Benito se va para allá. Sevilla todo lo que le da la bici, porque si no da todo lo que le da, no va a llegar. Coge velocidad y salta aquí hasta donde pueda. Cada uno hace todo lo que puede y ya está. A ver, preparados. ¡Listos! Venga, no vais. A ver, yo creo que sí, ¿no? Va a salir el experimento como nosotros queremos. Vale, como va a salir como nosotros queremos, pues hemos decidido que queremos a 16 más. Que no es broma, ¿eh? Que quiero 16 más. ¿Estáis solos? ¿Quién se ha reído antes? Tú, venga, te las gafas, vente. Tú te pones aquí, ¿no, Benito? Venga, estos dos. Ya te necesito muchos, a ver, los del balcón. ¿Alguno piensa bajar al suelo, al terreno? A ver, venga por aquí, va, que estáis muy mayoricos todos. Venga, vamos, venga, que no quiero chaladas, que nos tenemos que ir a casa, vamos. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos. Venga. Venga, baja. ¿Pero cómo te vas a dar alma de cántaro, que te vas a matar? ¿Qué más tengo por aquí? ¿A quién más puedo engañar? Venga, sal, no me vuelvas loca. Cuidado, pero cuidado. A ver, tranquilos, que no sé los que tengo. Esperar. 24, 25, 26, 27, 28. 2 más quiero. 2. Mayores. Venga, vosotros. No, tú no, cariño. El que estaba levantando la mano. Estabais levantando este pequeño señalándole y ellos no. Venga, va. Vamos, afuera. No. Tú y tú. Y luego vosotros no salgáis. Qué bonito y qué fácil enseñar. Ya está, ya. A ver, 1 más. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 abajo. 17, 18, 19, 20, 21, venga, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta aquí hemos llegado, 30. Abajo, 30. ¿Tú has visto antes lo cerca que se ha quedado el último? Pues ahora el doble. Casi. Venga, abajo. A ver. Un poco de silencio este gallinero. Ya hemos terminado. Se finí. Ya tengo a todas las pobres víctimas que necesito. Entonces, escuchadme un segundo que os voy a contar. A ver, esto es el último salto de la exhibición, es el final de la exhibición. Si sale bien,
qué bien que nos lo hemos pasado. Como salga mal, ay Dios, que salimos de aquí apaleados. Pero bueno, esperemos que salga bien. A ver, Benito ahora se va a ir allá. Va a coger mucha carrerilla. Viene y sal y que te baja, sal bajo este. Oh, este niño que es desobediente. Aquí dará aproximadamente una vuelta así. Espera, Benito, espera. A ver, ¿qué os cuento? Cuando Benito haga este salto y todo salga bien, todo el que quiera, si sale bien, todo el que puede recibir un autógrafo de Benito. Todo el que quiera puede ponerse de ese bidón hacia allá, hacer cola y Benito le firmará un autógrafo. Esperamos que lo hayáis pasado la mar de bien, que os hayáis divertido, que hayáis conocido un deporte, que existe pero que casi nadie conoce, aunque aquí cerca, muy cerca, en Tierra Estrella vive alguien que ha ganado 10 campeonatos del mundo, que se dice muy rápido, pero que quitando el fútbol aquí de lo demás no nos enteramos. Así que bueno, hemos estado muy a gusto, nos ha respetado el tiempo, os habéis portado súper bien y sois súper majos y espero que vosotros también hayáis disfrutado. Así que dicho esto... ¡Oh! ¿Estáis preparados? No sé. ¿Sí o no? A ver, Benito Ross, preparado, no os crucéis, movedles. ¡Listos! ¡Ya, Benito! ¡Era una caña, chavales! ¡Arriba, que era una caña! ¡Se lo sacamos nosotros! ¡Un aplauso para Benito Ross! ¡Muchas gracias! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Es una broma! Ahora, vamos. Hay autógrafos, en fin, hay para todos, ¿eh? No os preocupéis que hay para todos. Sí, ya va. Qué susto, chaval. Todos lo sabemos. Está colado, no pasa nada. Qué susto más da. Las mujeres mayores no sé. Me has pisado. ¿Te ha hecho daño? Mira, ya te ha puesto la venda del pie, Eric. Ya tienes la venda puesta. Claro, hay uno que... Había... No me miras, ¿vale?